El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Con el auspicio de... Hacerte full Claro es la mejor idea. Con Claro, todo se conecta. Hola, buenos días. Muy optimista, el presidente Daniel Noboa aseguró que Ecuador no tendrá apagones. Se sustenta en la información del hecho de que las centrales hidroeléctricas más grandes del país no están en nivel crítico por falta de agua. Dijo que va a haber suficiente energía todo el mes de abril, que es la mayor demanda y con picos de hasta 5.600 megas. Por su parte, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, dijo en Teleamazonas que es una buena noticia recibir la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair a pesar de las miles de fisuras que tiene. También en su entrevista habló de Progen y de Austral y dijo que no se requiere tampoco comprar energía a Colombia y más vale anunció que lo buscaríamos en Perú. Del tema energético justamente hablaremos hoy en este programa especial de Descifrando con 3 ecuatorianos que conocen a fondo la temática. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el doctor Germán Rodas, historiador, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, el doctor Javier Palacios, experto en Derecho Constitucional y Público, y el ingeniero Gabriel Secaira, consultor en temas de eléctricos. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Permítame comenzar con el ingeniero Gabriel Secaira, a quien pregunto sobre las declaraciones del presidente Noboa de que no habrá cortes de energía porque disponemos de lo suficiente. Obviamente es una buena noticia, incluso después de lo que ha pasado con Colombia, ¿no? Que tenemos tensadas al máximo las relaciones diplomáticas, incluso luego de la imposición de aranceles del 100% por parte del gobierno ecuatoriano. ¿Cómo toma usted esas declaraciones? ¿Hay optimismo? ¿Hay motivos o entonces para estar optimistas? Bienvenido, ingeniero Gabriel Secaira, buenos días. Buenos días, Thalía, buenos días a Germán y buenos días al doctor Palacios y buenos días a la audiencia, a su importante audiencia, Thalía. A ver, obviamente que el país necesita de estas buenas noticias, pero tenemos que anotar que estamos en 10 de abril y ya hemos tenido en ciertos sectores, inclusive aquí en la ciudad de Quito también, momentos en que se ha racionado la energía. Entonces, la situación que tenemos actualmente es una situación atípica también porque obviamente, históricamente, el estiaje que históricamente se viene dando en el país y desde siempre, digamos así, tenemos desde octubre a marzo y justamente este año no hemos tenido estiaje, hemos tenido una gran cantidad de precipitaciones en la cuenca oriental, lo cual ha permitido que en esta época de estiaje, hasta hace 2 o 3 semanas, hayamos tenido la suerte de mantener el embalse de Mazar en niveles óptimos. Pero a finales del mes de marzo y hasta ahora, se han disminuido notablemente la cantidad de precipitaciones en la zona nor y sur oriental, haciendo que el embalse se vaya disminuyendo su nivel. ¿Por qué razón sucede esto? Porque no tenemos la suficiente generación térmica o parque térmico que pueda reemplazar a esa energía que no se puede producir en las centrales hidroeléctricas cuando deja de tener precipitaciones esta cuenca. Entonces tenemos apenas 900 megavatios en termoeléctricas propias, aproximadamente 300 megavatios en alquiladas, que son las barcazas, y tenemos instalados 5.000
200 megavatios en hidroeléctricas que cuando tenemos este estiaje nos bajan hasta menos de 2.000 megavatios. Eso significa que para cubrir la demanda máxima, digamos, demanda media y demanda máxima, que está entre 4.600 y 5.300 megavatios, necesitamos indudablemente energía termoeléctrica que se produce por intermedio de centrales de generación térmica, lo cual no tenemos. Y por eso es que el gobierno y el SENACE sugirió o exigió que las empresas privadas empiecen a generar su propia energía, haciendo que, de lo que se conoce, de la información oficial que se conoce, las privadas están aportando 170 megavatios y las mineras alrededor de 130 megavatios, lo cual significa que 300 megavatios están siendo suministrados su propia generación, este tipo de estas empresas privadas. Entonces eso también contribuye a que no se vacíe el embalse rápidamente. Entonces esta es la situación que tenemos. Obviamente que el estiaje, como normalmente se termina en marzo, ahora sí ha alargado, y es posible que se vaya terminando el estiaje a finales de este mes, y en mayo empecemos a tener precipitaciones moderadas en la cuenca oriental, en junio igual, y los meses de mayor precipitación en la cuenca oriental son julio y agosto, lo cual permitiría que en septiembre podamos tener el embalse nuevamente a nivel lleno, a niveles adecuados, que nos permita ir superando en los primeros meses de estiaje de este año y superando el suministro de energía. Sin embargo, como el estiaje va a llegar en octubre, noviembre, diciembre, necesitamos soportar esa falta de generación hidroeléctrica con plantas de generación térmica. Para eso el gobierno lo que está anunciando es alquilar generación por aproximadamente 300 megavatios con unidades de generación que operen con diésel de rápida instalación. Estas pueden ser instaladas en 90 días, son unidades pequeñas que son de rápida movilización e instalación, y también Electroguayas, Elegauss, mejor dicho, conozco que está contratando una nueva barcaza, tal vez de 100 megavatios o más de 100 megavatios, que va a ser instalada en Guayaquil nuevamente. Entonces eso permitiría tener algo más de generación termoeléctrica, pero como decía hace un momento, si los niveles de precipitación son extremadamente bajos, vamos a tener que la disminución notable, más del 50% en las centrales hidroeléctricas, lo cual significaría que deberíamos tener disponible en generación térmica alrededor de 2.200 megavatios para octubre de este año. Gracias, ingeniero Secaira. Además, acuérdese que hay de por medio unos informes meteorológicos que dan cuenta que van a haber fuertes precipitaciones, unas inusuales, quizá un fenómeno del Niño extraordinario. Dicen justamente que comenzaría septiembre, octubre, noviembre, no el próximo año como había dicho el Consejo Nacional Electoral, pero ese es otro tema. Pero igual estamos hablando de lluvias, que para nosotros significa generación hidroeléctrica. Gracias, ingeniero Secaira. Germán, Colombia vendía cerca de 400 megavatios a Ecuador. Ahora la energía que nos falta se repondrá, como decía el ingeniero Secaira, renovando el contrato con una de las barcazas eléctricas, ¿no?, con las que se contaría con algo más de 300 megavatios, han dicho las autoridades. Es una buena opción, porque yo había escuchado de la Comisión Nacional Anticorrupción ciertas
versiones sobre lo que significa no tener siempre las barcazas de aquí para contratarles más megavatios que a veces resultan más caros. ¿Qué han hecho al respecto? ¿Han averiguado algo? ¿Han investigado? Bienvenido, doctor Germán Rodas, buenos días. Talía, gracias por la invitación, un saludo cordial a los oyentes, lo propio, y a los compañeros del panel de este sábado. A mí me parece que estamos nuevamente en un punto en el que debemos ciertamente mirar el presente y desde luego el futuro. Pero aquello no nos puede dejar también olvidándonos el pasado inmediato, que es el que ha provocado parte del gran conflicto que se vive en el país en materia del sistema eléctrico. No podemos olvidar el tema de Progen y de Austral, contrataciones hechas de manera inadecuada, irregular, lleno de opacidad, con una pérdida enorme para el Estado ecuatoriano, debido a que tanto Progen como Austral han terminado entregándonos chatarra, con el cuento de decirnos que ese era el material que requería el país, porque las autoridades no hicieron bien los contratos y porque hubo corrupción abierta por parte de aquellos que en acto colusorio con Progen y con Austral llegaron a estos contratos de los que estoy señalando. Se ha dicho también que ya se está reclamando tanto a Progen como a Austral y se los está enjuiciando. Sí, está bien, eso había que hacer a tiempo. Pero yo sigo insistiendo, y la Comisión Nacional Anticorrupción ha insistido, que a los responsables locales de este país, a aquellos que provocaron el acto colusorio, también hay que señalarlos con el dedo y exigir que Fiscalía actúe. Creo que este es un elemento importante que lo pongo como un antecedente, porque el país no puede olvidar este manejo inescrupuloso desde el poder en la contratación con Progen y Austral. Y decía, esa es una de las razones por las que volvemos a hablar, como lo señaló Gabriel hace unos minutos, en la necesidad de que se piense otra vez en la generación termoeléctrica. Pero como tenemos chatarra, pues ahora van a la búsqueda de la barcaza. Ojalá la contratación de la barcaza no sea como la anterior. La barcaza estaba viajando y estuvo llegando al país, recorriendo medio mundo, y nos dijeron que era por su propia cuenta y riesgo que llegaba al país sin ningún contrato. Ahora habrá que esperar que hagan bien las cosas. Pero cuando yo digo que hay que esperar que hagan bien las cosas, permítanme, amigos, que levantemos la voz para decirle a Fiscalía que no se preocupe solamente de su autoelección o de su reelección en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el cargo de fiscal, sino que se preocupe también de poner orden y atención respecto de aquellos que han delinquido en el país. Caso contrario, no tenemos ya ni los chivos expiatorios, sino la impunidad como un elemento que campea. Ahora, no vamos a comprar a Colombia gracias a los entuertos que hemos provocado, y seguramente lo vamos a hacer al Perú. Pues ojalá aquello ocurra en forma prístina, adecuada, en forma transparente, pero qué lamentable que estemos buscando parches en vez de soluciones de fondo, debido a elementos de corrupción comprobada que han existido en el país y que nadie da la cara para enfrentarlo, porque no hay organismos de control, porque las responsabilidades políticas no se han querido poner en su sitio respecto de aquellos ministros o ministras que finalmente han tapado las irregularidades de los últimos meses en esta materia. Gracias, doctor Germán Rodas. Ya vamos a hablar más adelante justamente de nombres y apellidos y circunstancias, porque ustedes como Comisión Nacional de Anticorrupción fueron a la Fiscalía en su momento para
denunciar y pedir que se haga la investigación y no se ha adelantado nada aparentemente. Gracias, doctor Germán Rodas. Javier, todos estos contratos que estamos hablando, los que ha mencionado el doctor Germán Rodas, suman varios millones de dólares y son hechos con apremio, cuando no, para decir, con la urgencia que el caso amerita un apagón. ¿Tienen filtros antes de ser firmados? ¿Cómo está la contratación pública en el sector eléctrico? Bienvenido, doctor Javier Palacios, buenos días. Muy buenos días, Talía. Es un gusto compartir con Germán y con Gabriel este panel. La contratación pública, no solo la del sistema eléctrico, sino en general, tiene varios filtros de verificación. Hay al menos 3 elementos de verificación previa. El uno es una verificación legal, es decir, de constitución de quién es a quien yo pretendo contratar. El otro es una verificación económica. ¿Tiene o no tiene la capacidad económica para brindar el servicio y la necesidad que requiere el Estado ecuatoriano? Y por último es la verificación técnica, que si no es la más importante, es decir, cuenta o no cuenta con la experiencia, cuenta o no cuenta con el equipamiento para poder lograr el fin cometido. En este caso, en el sector eléctrico, además hay que aumentarle un elemento, y es que las contrataciones se dieron en el marco de una declaratoria de emergencia por parte del Estado ecuatoriano, en el que los filtros son mucho más rigurosos, porque la declaratoria de emergencia me permite optimizar la contratación, hacerla más ágil, pero no implica que contrate a cualquiera. Lamentablemente, lo que ha ocurrido en estos casos es que no existieron ningún filtro. En el caso particular de la compañía Progen, hasta el día de hoy estamos en lo que coloquialmente diríamos lanzándonos la pelota de quién fue o no fue a hacer la inspección de las instalaciones de Progen, de la supuesta fábrica de Progen donde estaban los generadores de energía. ¿Y por qué digo esto? Porque previo a llegar a la contratación, previo a haber cerrado, se hizo o supuestamente se había realizado una inspección que al final del día, al parecer, solo fue una tomadura de pelo, porque cuando los equipos llegaron al país, mal tarde o nunca, ni siquiera cumplían los requerimientos necesarios y no pudieron funcionar. Eran overholeados en algunos casos, en otros casos ni siquiera tenían la correspondencia técnica necesaria para el Ecuador. Entonces, era mucho más, era un acto absolutamente de irresponsabilidad. Y sumado a ello, tenemos el problema que ya aparece el periódico de lunes en el país, y es que hubo contrataciones irregulares en el que al día de hoy se estiman, inclusive ya hay acusaciones ya formales en la justicia norteamericana de presuntos actos de corrupción para que Progen haya llegado a ser finalmente contratada por el Estado ecuatoriano. Ahora, ¿cómo se explica, me quedo con usted mismo, doctor Javier Palacios, cómo se explica que teniendo realmente todos los elementos que tenemos, inclusive de videos de personas que fueron a hacer la inspección supuestamente de los aparatos que venían, de los motores que venían, no haya nombres que estén debatiéndose en el país de los posibles responsables? ¿Qué nos ocurre? A ver, lo que ocurre es que hemos decidido poner en la congeladora un tema trascendental, y yo creo que en doble vía. Primero, no tenemos responsables. Hemos tenido intentos de investigación, quiero decir, porque yo no creo que haya existido una investigación profunda en el Ecuador. Más bien los datos y lo alarmante están haciendo en Estados Unidos a raíz de la demanda de SELEC, pero en la que empiezan a surgir otros elementos. Y está muy bien que SELEC quiera recuperar los fondos, que vaya a Estados Unidos a reclamar a través de la ley RICO el cobro por un tema de antimafias, pero eso no exime que los responsables ecuatorianos tengan que rendir cuentas a la justicia, y al día de hoy no lo están haciendo. La investigación penal en el caso de Progen está absolutamente detenida, y eso no puede continuar así. No puede ser, por ejemplo, que en estos días previos nos hemos enterado de presuntos pagos a un exfuncionario de SELEC a raíz de la justicia norteamericana, y la Fiscalía ecuatoriana no está ni enterada, ni siquiera ha concluido la tarea investigativa. Entonces creo que es un deber pendiente, es una tarea pendiente, y como decía el doctor Rodas, no debemos estar pensando solo en quién va a ser el nuevo fiscal, sino que la Fiscalía como institución actúe en estos casos que son de conmoción nacional, porque si bien la identificación de responsables
no va a implicar que el Estado recupere los recursos, más de $100 millones cancelados y que buena falta le hacen al país, pero sí van a poner ante la justicia a quienes deban estarlo, y no podemos seguir solapando, sean ministros, sean gerentes, sean administradores de contratos, sea quien sea, pero tienen que darle cuentas al país. Gracias, doctor Javier Palacios. Para cerrar este bloque, porque así se va de rápido el tiempo, ingeniero Gabriel Secaira, ¿por qué siempre la contratación pública, pero más la vinculada al sector eléctrico, está siempre, cuando no opaca, cuando no peor, mucho más, si es posible decir así la frase, no creo que suene bien, pero plagada de dolo, plagada cuando no de corrupción? Estamos hablando de un tema muy delicado. ¿Por qué siempre hay eso? ¿Qué pasa? ¿La luz opaca más vale la contratación eléctrica? Bueno, efectivamente, este tipo de contrataciones en el sector eléctrico, igual que en el sector petrolero, digamos así, son proyectos de una especialización muy alta, ¿no? Entonces, partiendo de digamos que estas contrataciones de las que se está hablando, tuvo un pecado original. El pecado original es poner en las bases que se necesitaba instalar plantas de generación con motores que sean nuevos o con 0 horas. Ese pecado original que no se cometía antes, que ahora, obviamente, no sé, los técnicos que elaboraron los pliegos, desde mi punto de vista, no tenían conocimiento de la magnitud de este tipo de proyectos, porque 0 horas significa que usted a un motor usado le hace un overhaul y le pone 0 horas. Es decir, cuando se le funde un motor del vehículo, uno va a la mecánica y ¿cómo le entregan? 0 kilómetros. Eso no es nuevo, y como el doctor Palacios no me dejará mentir, el Estado ecuatoriano no puede comprar equipo usado. Por eso es que hay 2 posibilidades para superar esta crisis: o coloca centrales de generación con equipo nuevo para ser comprado, que tiene que venir con la certificación del fabricante, y el fabricante, todos los fabricantes para este tipo de equipamiento, de motores de combustión interna o de turbinas, le dan una garantía por 1 año, nada más. Usted puede tener embodegado un motor nuevo y después de 1 año ya no tiene la garantía y la fábrica no le reconoce la garantía. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, obviamente, es haber pedido, bueno, en este caso estuvo bien que se haya pedido que los motores operen con fuel oil. Fuel oil es un combustible pesado que lo tenemos luego de que se hace la refinación de petróleo en las refinerías. Ese combustible lo tenemos en cantidades impresionantes aquí en las refinerías Mirandas, en Libertad y en Amazonas. Tiene una gran virtualidad que produce un rendimiento bien alto, lo cual significa que la producción de energía es más barata. Entonces, ¿qué pasó con estos 2? Pero claro, para que este combustible sea utilizado en un motor, el motor tiene que ser grande, tiene que ser muy resistente en cuanto se refiere al material que está fabricado, porque justamente el combustible es pesado y hace un gran esfuerzo la máquina. Pero acá se entregó estos motorcitos de 2.5, de 1.7 megavatios por unidad, que en general no están diseñados para poder operar con ese tipo de combustible. Y entonces son dos fallas tremendas que técnicamente no se podían haber cometido, porque en la calificación de los oferentes había que verificar que exista la certificación del fabricante que le está, en primer lugar, entregando equipamiento nuevo, y en segundo lugar, que pueden operar con ese tipo de combustible.
Aquí Entonces, queremos, lamento tener que otra vez interrumpirle, ingeniero, pero es que el tiempo se va y ya tengo que hacer ahora sí la primera pausa, agradeciendo a la audiencia por acompañarnos todas las semanas y recordándole que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Voces Azuayas y en YouTube. Inicio de espacio publicitario. La mejor decisión para estar full conectado es Claro. Si buscas internet, Claro. Si quieres entretenimiento, Claro. Si quieres telefonía fija, Claro, por supuesto. Y teléfono móvil, de ley que ya tienes Claro. Todos los servicios y pagando menos. Hacerte full Claro es la mejor idea. Con Claro, todo se conecta. Aplican restricciones. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Gracias por seguir con nosotros. Están dialogando el doctor Javier Palacios, experto en Derecho Constitucional y Público, el ingeniero Gabriel Secaira, consultor en temas eléctricos, y el doctor Germán Rodas, historiador y coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, justamente estábamos mencionando, usted mismo lo dijo en el primer bloque, que fueron a la Fiscalía, en verdad creo que fue en 2024, para solicitar que se actúe frente a lo que ya se veía, las irregularidades en los casos Progen, Austral, pero no ha avanzado nada. Decía el doctor Javier Palacios, confirmaba lo que se ha dicho, que esto no pasa, no camina. ¿Qué está pasando en la Fiscalía? ¿Cuál es la explicación para que, teniendo ese trabajo que es de ellos, o sea, están incumpliendo su trabajo? ¿Cuál es su interpretación, Germán, de por qué no se avanza en estos casos? Sí, Thalía, con un par de antecedentes voy a esa reflexión. Nosotros, como Comisión Nacional Anticorrupción, volvimos público el problema el 20 de octubre del 2024. De manera pública dijimos, es contratación con Progen y Austral, es irregular, por decirlo menos. Concurrimos luego a Fiscalía, en julio del 2025, entregándoles los elementos y los datos precisos de lo que considerábamos el asalto en Progen y Austral. Y eso en julio, pero en junio le dirigimos una comunicación en el 2025 a la ministra Manzano, alertándole, porque parece que no se alertaba de nada sobre estos problemas. Lo ha señalado Gabriel, no había garantías de los fabricantes. En el caso de Progen, de la empresa productora o elaboradora de estos motores, que es EMD, y en el caso de Austral, de la empresa alemana MAN, no habían garantías de estas empresas constructoras de los motores. Lo otro que era gravísimo, los anticipos. Se había pagado 104 millones de los 150 a Progen y se entregaron 71.4 de los 90 millones a Austral. Y entonces, con toda esta información, lo obvio era que se actúe. Tanto más que sí hubo personas que estuvieron supuestamente constatando la calidad de los motores. Yo recuerdo que estuvo allí el ministro Luque, ministro encargado, junto con el señor Calero, en Estados Unidos, y se tomaron fotos y nos enviaron videos de su trabajo. En el caso de Austral y también en algunos motores de Progen, la constatación la hicieron por Zoom, es decir, una cosa de absoluto falta de rigor. Y entonces también hay que acordarnos que en el caso de Austral la cosa es más grave. Una empresa que tiene $250 de capital, que se forma 2 meses antes de entregarle el contrato, que sale desesperada por el mundo a buscar los motores en este caso, y que luego nos los entregan demostrándonos que recuperaron en el Líbano particularmente y en otros países motores viejos y nos entregan chatarra, lo mismo que Progen. ¿Qué queda al país para comprender sino que allí ha habido un acto colusorio entre las autoridades que actuaron de manera abierta generando las compras y los delincuentes que nos vendieron? La colusión es eso, entre el sector público y el privado. ¿Qué esperábamos? Esperábamos que Fiscalía actúe con rigurosidad. Claro, encontraron al señor Calero en el sentido de que él es uno de los causantes, desde luego, y los demás. Todos los demás, la Asamblea Nacional no encuentra responsables políticos, que de hecho los hay. También debió haberse actuado en esa medida. Y la Fiscalía, que no investiga y que está poniendo tierra sobre el asunto, nos está demostrando que no funciona sino como operador de algunos intereses de acuerdo
adecuado a los tiempos políticos necesarios en el país. Ese es el panorama que tienen y que tenemos en el Ecuador, y yo concluiría diciendo una cosa que me parece fundamental. A estas alturas, estas conductas perniciosas generan que se levante un monumento a la impunidad. Junto a la chatarra, un monumento a la impunidad. Y si no se actúa de manera breve y rápida, pero sobre todo de cara a la realidad que yo acabo de exponer, es evidente que la impunidad sigue rondando como el otro vaso comunicante de la corrupción. Qué increíble, realmente uno ya ha escuchado, pero puesto así como pone en contexto totalmente el doctor Rodas, es escalofriante. El doctor Javier Palacios, ¿qué nos está pasando? No están funcionando las instituciones públicas, los órganos que están encargados de justamente de vigilar los dineros del país. ¿Y por qué tampoco no hay una reacción? Como usted, como abogado, como constitucionalista, ¿cómo mira esta falta de acción de las instituciones como la Fiscalía y también la falta de reacción de la sociedad? ¿En qué momento está el país en verdad? Preocupante, Talía, es preocupante. Como bien señalaba el doctor Rodas, el problema es que frente a algo que creo que es público y notorio, la irregularidad en la contratación, el desvío de fondos, el daño al pueblo ecuatoriano en general, no existe una actuación por parte de los organismos internos llamados a controlarles. La Fiscalía en este caso tiene una deuda pendiente enorme con el país, no puede continuar a paso de tortuga en un caso que amerita la celeridad de otros, y sobre todo en un caso en el que todo el mundo conoce, inclusive ya en cortes internacionales, de la irregularidad de la contratación. Aquí hay un tema además que lo recalcaba el ingeniero Sicario y me parece que es importante, es la compra de equipos usados, que en efecto no lo puede hacer el Estado ecuatoriano. Pero aquí no solo que se dio la compra de equipos usados, sino que hay el aval técnico de la comisión. Usted en todo proceso de contratación pública tiene una comisión afín, esto quiere decir de técnicos que conocen de la rama, y esa comisión es la que tiene que verificar en este caso si los generadores eran o no eran aptos, eran o no eran nuevos, en fin, un sinnúmero de temas técnicos que no lo hicieron, y que nadie les pone nombre y apellido a quienes estaban en esta comisión, y que nadie nos dice qué siguen haciendo estas personas, porque aquí hay dos alternativas: o estábamos en un caso de corrupción evidente y lo que ocurrió es lo que comúnmente se llama un viserazo para que reciban este producto de Progen y luego se pueda realizar el pago, inclusive lo que ocurrió también en Australia ATM, o de lo contrario se trata de técnicos que no tienen el conocimiento, lo cual sería igual o más preocupante, porque en qué manos está el sector eléctrico del país. Entonces todo ese tipo de cosas deberían actuar. En este caso tenemos un informe de Contraloría inclusive que revela y detecta todas las irregularidades, pero no hay responsables, no hay actuaciones, y tampoco he escuchado yo cuál es el plan de acción para sustituir lo que iban a hacer estas empresas en el país, porque no creo que de la noche a la mañana haya desaparecido la necesidad energética que se iban a suplir supuestamente con estas compañías. Permítame que les corte y diga un asunto adicional. Está clarísimo todo el dolo, y sin embargo, sobre todo en el caso de Austral, nos ha quedado claro que recibieron la obra, es decir, la maquinaria, la chatarra, la recibió el Estado ecuatoriano, la chatarra, con los actos y garabatos que se recibe cuando uno queda contento por el bien que le entregan. Mi pregunta pública es, y evidentemente para Javier, ¿qué hacemos frente a una realidad de esta naturaleza cuando todo estaba mal y sin embargo reciben la chatarra diciendo que pues ha llegado a perfección? En el caso de Austral, que es lo que se ha evidenciado en los últimos días. Gracias, Germán. Contéstele, por favor, doctor Javier Palacios. Claro que sí, y lo que dice el doctor Rodas es alarmante, ¿no? Porque hay un acta de entrega-recepción parcial de los equipos que había entregado esta compañía. Entonces ahí nace lo más alarmante, ¿no? Porque el Estado ecuatoriano, la Comisión Técnica, el administrador del contrato, quien fiscaliza, han dicho que los equipos sí eran aptos para el país, y esto le exime de una responsabilidad al contratista, a no ser que se logre demostrar que hubo un vicio del consentimiento. Esto es un error, fuerza o dolo que haya impedido que los técnicos afines puedan conocer, lo cual me parece muy poco probable. Por eso yo me ratifico en lo que decía antes. Aquí hay una de dos: o hay una ignorancia supina,
o hay un acto de corrupción notorio. Y yo me atrevo y creo que va más bien por la segunda alternativa, porque aquí de ignorancia me parece que no había nada. Lo que sí había era un contrato, un entramado de una serie de contratos que buscaban beneficiar a particulares y perjudicar al Estado ecuatoriano. Qué grave, pero en verdad es exactamente ese dilema, no hay más. Ingeniero Gabriel Secaira, ustedes en el sector se conocen, usted toda la vida trabajando en el sector eléctrico, consultor, y saben, ¿por qué no se dicen los nombres? ¿Por qué hay? Yo apelo otra vez a la actitud de la ciudadanía, porque muchas veces los temas salen desde el lado social, y ahí está el éxito de la Comisión Nacional Anticorrupción, porque es la sociedad civil representando amplias instituciones las que han llevado la voz cantante en las denuncias. ¿Por qué no hay nombres, ingeniero Gabriel Secaira? O si usted tiene nombres, cuéntenos. Bueno, no conozco de nombres, pero sí he visto informes, y me voy a referir a esto último que manifestaba el doctor Palacios. Efectivamente, yo creo realmente que hubieron las dos causas, o sea, un desconocimiento total en este tipo de contrataciones, y también una suerte de corrupción. Efectivamente es lo que se está demostrando. Pero mire, si efectivamente ha habido una recepción provisional de esos equipos, que debió haber sido primero verificado por una verificadora internacional independiente, lo cual no sucedió, o si sucedió también cometió el error o el dolo también esta empresa privada. Pero he visto un documento por medio del cual una notaria de Esmeraldas realiza una verificación de los equipos y va señalando equipo por equipo, número de serie, va tomando fotos de las placas de los motores, y luego manifiesta que, si no me equivoco, dice algo así: en vista de que me han informado de que hay equipos que tienen diferente frecuencia que no es compatible con la nuestra, he verificado que estos equipos no tienen la frecuencia que el país necesita para poder conectarse al sistema nacional. Eso es lo que he visto yo en un documento. Lo que más me sorprende a mí es que cómo es que, o por medio de esto, es que la SELEC se hace cargo del equipamiento, y si es que hay esta verificación, como digo, realmente la contratista no pudiera aducir que le han recibido bien esos equipos, porque está dando cuenta de que las condiciones en que se está recibiendo, en las que se encuentran esos equipos en el sitio, va señalando que tiene un horómetro con tantas horas, que si se ha hecho mantenimiento en tal año, en tal fecha, y lo otro, ¿no? Y que además de eso, todo el equipo auxiliar también se define y se dice que está incompleto. Los tanques de combustible, que no están operativos, obviamente, ¿no? Y todo eso, pero digamos que se hace cargo el gobierno, la SELEC se hace cargo de 30 megavatios, como se señala, y que hasta ahora no se sabe si están operativos o no. Se dice que 10 megavatios apenas podrían entrar. Pero, ¿cuál es la valoración que se va a hacer de eso? Ese es el problema que va a tener la SELEC en el futuro. O sea, ¿cómo es que me hago cargo de esto? Equipo usado, además de eso, que no podía hacerlo. ¿Y qué valoración le va a dar? ¿Y cómo va a liquidarse el contrato con la empresa contratista? Entonces, realmente hay una serie de elementos que se han cometido, que se han hecho mal anteriormente, y creo que todavía se siguen haciendo mal, porque no contamos con nada de eso, seguimos teniendo esos equipos botados ahí, en el uno y en el otro caso. Y también cabe señalar, y aquí el doctor Palacios podrá indicarnos si esto se puede hacer o no. Esas plantas de generación se contrataron para superar la crisis, los racionamientos que tuvimos, los apagones de 14 horas. Si no se cumplió ese objetivo, amerita cobrar el daño emergente y el lucro cesante que sufrió el país por la falta de esta generación comprada.
de estos equipos que debían suministrar generación eléctrica para el sistema nacional. Javier Entonces, podía responderle, gracias ingeniero, podía responderle en verdad porque son preguntas muy válidas, ¿no? Si es que tendría también que cobrarse estos valores a la empresa o a los contratantes. Sin duda alguna tendría que cobrárseles a la empresa, ¿no? En este caso, parte de eso es la demanda que se ha interpuesto en Estados Unidos, que busca ese fin, ¿no? ¿Y por qué busca en Estados Unidos? Porque aquí en el Ecuador no tienen de dónde cobrarles. Y de ahí lo que también debería ocurrir es la demanda de repetición a los funcionarios que por acción o omisión han permitido que eso, en la práctica, esto es más bien un ejercicio de responsabilidad, porque los funcionarios no van a lograr cobrarles el monto al que hacían del daño, pero sin duda alguna hay el derecho y debería hacerlo el Estado ecuatoriano. ¿Y quién tendría que hacer ese juicio de repetición del que se habla tantos años, de tanto tiempo? Yo nunca he visto porque que se ha cumplido eso, porque ahí serían varias generaciones que tendrían que pagar, o por lo menos varios gobiernos, ¿no? A ver, el juicio de repetición, el que lo inicia es la Procuraduría General del Estado, cuando administrativamente luego la institución determina los responsables. Han habido pocos casos de los juicios de repetición y ese es un problema, porque el Estado no repite. El Estado simplemente afronta los daños, afronta las culpas y nunca pone responsables de carne y hueso y les cobra a estos responsables de carne y hueso. Y por eso es que los funcionarios también hacen y deshacen sin temor alguno. No todos, desde luego, pero hay una gran parte que sí. Y yo solo concluyo con un tema que decía el ingeniero Secaire, que es muy importante sobre este tema de la notaria de Esmeraldas. Ella hace una constatación de varios meses después de haberse suscrito el acta de entrega-recepción. Y más allá de que obviamente hay una deficiencia del conocimiento de la notaria, porque la notaria solo puede certificar aquello que ha visto, no lo que le han dicho, sino lo que ha visto, pero eso no es una prueba a favor del Estado ecuatoriano, porque desde que se hace una acta de entrega-recepción de los equipamientos, quien es el responsable de la custodia de los mismos es el Estado, en este caso SELEC. Y SELEC, al haber dicho que recibió a entera conformidad y que los equipos cumplían con todas las exigencias, le liberó de esa responsabilidad al contratista, a no ser, como decía antes, de que logre demostrar un vicio del consentimiento al momento de su firma. Gracias, Javier. Germán, entonces, además le estamos disculpando desde antes, o sea, ¿de qué estamos hablando? A ustedes les debe resultar frustrante quizá, después de haber hecho todo el esfuerzo de investigación, haber inclusive pasado momentos difíciles hasta conseguir la información, los documentos, que vaya a resultar que nadie es responsable a la larga. ¿Qué está sucediendo, Germán? Así es, se vuelve frustrante y sobre todo hay una dosis de indignación porque lo advertimos con tiempo y por eso también tenemos el derecho a levantar nuestra voz en este momento. Con la entrega-recepción de felicidad total por parte de un señor Estupiñán que dice que los motores de Austral son perfectos, no solamente que le dicen a Austral todo ha estado bien, sino que le favorecen que la chatarra ahora tenga que ser cancelada en su totalidad, es decir, ahora les debemos 20 millones adicionales. Esto es gravísimo, en el fondo hay aquello. Para curarse en sano, entonces vino la maniobra de algunos funcionarios de SELEC y fueron a buscarle a la fiscal de la que están hablando. Y entonces, claro, ella hizo un informe, pero es muy posterior, como lo dice Javier, en relación al acta de entrega-recepción. Es decir, es simplemente cubrir determinadas formas para seguir sorprendiéndole al país. Volvemos al punto de partida. ¿Quiénes son los responsables? Pero es que tenemos que hacer un listado y hay que decirlos con nombres, pero es evidente, allí han pasado 3 ministros, uno que decía desde Estados Unidos que las máquinas son perfectas, otro que firmó los contratos, que entiendo que se llamaba doctor Goncalves, y la ministra actual, la ministra Manzano,
que no está informada de nada y que se contenta con decir, yo no he sido, fue en otros periodos. Pero es que ella es también la responsable, como acaba de decir Javier, por acción u omisión, y ha habido omisión, que le han puesto los juicios en Estados Unidos a Progen, sí, le han puesto los juicios allá, pero ¿quién se ha preocupado de levantar aquí con fuerza y subir el árbol de lo que significa la putrefacción? No lo ha hecho Fiscalía, no lo ha impulsado el Ministerio de Energía, de tal manera que lo que se está esperando es que nos olvidemos del entuerto, del impasse, del asalto y de la corruptela, y comencemos a hablar de lo que se viene entre hoy y mañana y hacia el futuro, si es que llueve o no llueve, gracias a los informes que nos entregan los nuevos meteorólogos que han aparecido en el país, en cualquiera de las instancias del poder público. Entonces estamos sometidos a un debate de ¿va a llover? ¿No va a llover? ¿Vamos a hacer hacia el futuro temas fundamentales? Entre otras cosas, al recibir, por ejemplo, también este tema de Sinohydro y del Coca-Cola Sinclair, recibir, a pesar de que la Contraloría hace muchos años nos dijo, eso viene perforado y viene dañado. Hay una sin razón en el manejo de la estructura energética del país, y la población y la ciudadanía tiene que actuar con una idea muy importante: los juicios de repetición. Pero es que el juicio de repetición debería preocuparle en primer lugar al Estado ecuatoriano, identificando a los culpables y a los responsables. Yo he señalado algunos nombres, lo hago a nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción. Eso es nuestro rol. No se trata de denigrar ni enrostrar, se trata de decirle al país la verdad y tener la firmeza y la fortaleza para seguir haciendo lo que nos corresponde como organización de la sociedad civil. Gracias, doctor Germán Rodas, por hablar alto, claro, y además no guardar los nombres, ¿no? Porque eso ha sido una falla en el país. Permítanme aquí hacer una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Inicio de espacio publicitario. La mejor decisión para estar full conectado es Claro. Si buscas internet, Claro. Si quieres entretenimiento, Claro. Si quieres telefonía fija, Claro, por supuesto. Y teléfono móvil, de ley que ya tienes Claro. Todos los servicios y pagando menos. Hacerte full Claro es la mejor idea. Con Claro, todo se conecta. Aplican restricciones. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta, nos acompañan en esta emisión especial de Descifrando el ingeniero Gabriel Secaira, consultor en temas eléctricos, el doctor Germán Rodas, historiador, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el doctor Javier Palacios, experto en Derecho Constitucional y Público. Justamente el doctor Javier Palacios mencionó, Germán Rodas, casi al finalizar el último bloque, se anuncia en Ecuador que recibirán Coca-Cola Sinclair a pesar de las miles de fallas y fisuras. Se ha hablado hasta de 30,000. Y a pesar también, como mencionaban, de un informe de la Contraloría que recomendó en 2018 que no se reciba definitivamente la obra. ¿Qué está pasando con este nuevo episodio, con este nuevo caso que ya prácticamente dan por hecho, porque sería en los próximos días la recepción definitiva de Coca-Cola Sinclair? Javier Palacios. A ver, ahí me parece que hay que identificar cómo se hace esta recepción, ¿no? La recepción en sí misma no es un acto necesariamente de aceptación de la obra, es el poner fin a un contrato. En la recepción pueden existir observaciones, rechazos, imposición de multas, etcétera. Pero claro, es una obra que es inconclusa hasta el día de hoy. Si se lo va a recibir, se entiende que existirían fallas menores, que eso le podría observar en el acta, o que no existen fallas. Yo creo que ahí sí deben estar las miradas puestas, porque más aún con la crisis energética que yo creo aún tenemos en el país y es a largo plazo, me parece que eso es lo que debemos identificar por el momento. Claro, y además es una recepción que, como digo, parece que ya hay fecha inclusive para eso, para el cierre. Ingeniero Secaira, apelo al experto, en verdad. La ministra Manzano también dijo en su entrevista de Teleamazonas que se ha construido un dique permeable que servirá para contrarrestar la erosión en el río Coca y que va a entrar en funcionamiento la próxima semana. Esto es una buena noticia, esto va a evitar el colapso, porque a veces se ha hablado hasta de eso en Coca-Cola
Sinclair. A ver, permítame primero indicar algo sobre lo que se está haciendo. Efectivamente, lo que hay aquí es una recepción provisional de la obra en la cual se determinaron ciertos pendientes que sumaban 580 millones de dólares. Lo que se está haciendo ahora es acordando en un arbitraje que esta empresa que construyó la obra, Sinohydro y su matriz, reconozcan 200 millones de dólares que deberían ir a la SELEC, ¿no? Y 200 millones de dólares que invertirán en proyectos de generación renovable. Eso es un crédito, en definitiva, lo que se está hablando, ¿no? Pero lo importante también es que las garantías que se presentaron para esta obra no se las va a devolver, que se les va a mantener vigentes, lo cual está bien porque garantizaría que esta empresa que se hace cargo de la operación y mantenimiento cumpla con los pendientes que debe hacerse, ¿no? Que son pendientes fundamentalmente en el tema de las fisuras, son asuntos graves que demandarían no solamente un costo para reparar, sino que obligarían a que se pare la central. Ahora, hablando de la erosión regresiva, este fenómeno es el único en el mundo de la magnitud que tenemos acá. Y se ha venido y diseños de ciertas obras que permitirían demorar, digamos, el avance de la erosión, pero nadie ha señalado que con esas obras se evitaría el colapso de la central. Esperemos que ayuden y que sea una solución definitiva. Nadie lo sabe, ningún estudio hecho por empresas y técnicos locales, ningún estudio hecho por la misma organización de Estados Unidos, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, ha dicho que esas obras mitigarían definitivamente el problema. No lo han dicho. Van a contener, a demorar la erosión en el tiempo, y eso tampoco está contemplado que la empresa china se haga cargo de resolverlo, porque es un asunto que no tiene nada que ver con el contrato que se firmó para la construcción de esta central. Gracias. Entonces, ingeniero. Quiero preguntarle a Germán Rodas, les había pedido que por favor abreviemos un poco por motivos de tiempo. La constructora alemana TÜV contratada justamente por Sinohydro, Germán, había recomendado reemplazar los 8 distribuidores defectuosos que son los que tienen las fisuras, y dijo que solo se superarían los riesgos construyendo una nueva casa de máquinas, que parece que es improbable, ¿no? Mucho más no Power China no ha hablado de esto. ¿Qué es lo que ustedes tienen de investigación, Germán? Porque yo hablo de Coca-Cola Sinclair y inevitablemente recuerdo a Fernando Villavicencio, porque fue inclusive personalmente, después de hacer muchas gestiones ya como asambleísta para que le dejen mirar la realidad, y la realidad que dijo él, que vio, es muy dramática. Así es, Talía, nosotros debemos recordar dónde nace este problema, porque esa es una obra construida entre el 2010 y el 2016, y sabemos entonces a qué periodo pertenece esa obra, y nosotros, como tenía que ser, no nos interesa quién gobierna, lo habíamos también señalado como una acta irregular y con problemas. Tanto es así que cuando se produjo la inauguración en el 2018 y vino incluido, inclusive 2017 me parece, vino el presidente de la República de China, habíamos señalado que parecía que estaban inaugurando un elefante blanco, y el tiempo nos ha dado la razón. Los daños existentes están allí, la infraestructura no es la adecuada, las perforaciones sobrepasan las 40,000 perforaciones y daños, todo está sobre la base de posibilidades que en el tiempo las cosas se recuperen o no. Me refiero a los asuntos técnicos y no solamente a los administrativos, de tal manera que es una preocupación muy grave la que tenemos por delante. Yo quisiera concluir con una idea que me parece importante. Dijo Javier que todo esto ocurre cuando hay estos periodos de emergencia, pero los periodos de emergencia deberían ser
tener filtros adecuados, pero parece que siempre en la historia del país la emergencia ha abierto las puertas más bien para el apuro, la improvisación y el negociado. Y así como hemos mirado que no hay la refinería del Pacífico, o que teníamos un contralor que perseguía a los que denunciábamos el asunto, también ahora tenemos una realidad que se asemeja. Es decir, ahí en estas circunstancias yo puedo señalar que hay una crisis estructural en el manejo de la política, de los recursos y de la comprensión de lo que los ciudadanos exigimos, que esos dineros mal habidos, utilizados en sobreprecios y de forma tan absurda, deberían ser pensados para que se traten los temas fundamentales de la salud, de educación y vivienda del pueblo ecuatoriano, y no en lo que estamos siendo testigos. Ojalá el tema de Coca-Codo desemboque no en lo que estamos pensando que puede desembocar. Concluyo la idea con esto: los señores de la República China nos prestaron los recursos, nos hicieron construir con chinos, nos están entregando casi por encima de una decisión de la Contraloría la obra y la estamos recibiendo, y va a operar una nueva empresa china. Es decir, queda claro lo que significa cuando estamos sometidos al interés económico y político de una potencia. Gracias, doctor Germán Rodas, sobre todo, aparte de le agradezco por todo lo que ha hecho, por recordar que a su tiempo, cuando se construía en la época de Rafael Correa, cuando se iba a construir, siempre se dijo, ustedes, dijimos de los medios de comunicación, porque este momento mucha gente tiene como ese mal nacional, no, la amnesia selectiva, no se acuerdan que siempre la comisión, los periodistas y muchos ecuatorianos dijeron en su momento, dieron las alertas y también cuestionaron, porque creen que nada antes se dijo y que solamente ahora se hacen esos cuestionamientos. Gracias, Germán, por recordarle. Javier Palacios, quiero un tema justamente que tocó Germán Rodas. Si la Contraloría dijo en 2018 no recibir la obra, ¿cómo se hacen estos cambios? ¿Qué tenía que haber sucedido? Porque en la visita que hizo el presidente de la República con algunos ministros a China, se hizo este acuerdo con Power China, ¿no? Esta operación, se supone que van a tener el mantenimiento también, y dijo la ministra, si mal no le entendí, que también el 100% del riesgo de la obra. A ver, hay que entender el contexto del informe de Contraloría. El informe de Contraloría del año 2018 lo que recomendaba es que en ese momento, y mientras no se cumplan ciertas condiciones, es una recomendación de Contraloría el no recibir la obra. Ahora, como bien aclaró el ingeniero Secaira, esto en el marco de un arbitraje internacional que la empresa mantiene con el Estado ecuatoriano. Lo que se debate en el mismo es de carácter confidencial, una vez, salvo que no se resuelva o ya se llegue a un acuerdo formal con el Estado ecuatoriano. Habrá que ver cuáles son estas condiciones que van a poner de lado en este acuerdo para poder hacer esta recepción, que sin duda alguna va a implicar las garantías, las correcciones, pero ahí vienen las resguardas que debe tomar el Estado ecuatoriano para que se corrija lo que se tenga que corregir y se supla lo que tenga que suplirse. Qué bueno, sobre todo por abreviar, Javier, y explicar exactamente desde lo legal. Cierro con usted, ingeniero Gabriel Secaira. ¿Qué significa para un técnico? Ya la obra no hay cómo deshacerle, ¿no? Además, ya sabemos que no tenía que haber sido hecha en el lugar que se hizo y todo eso. Pero este momento, ¿qué supone para un técnico como usted el tener Sino-Hidro, el tener Coca-Cola Sinclair, con todo lo que representa y lo que va a suceder? Por favor, si alguien está con personas al lado, que les dejen un momentito contestar la llamada y estar en el programa. Adelante, ingeniero Gabriel Secaira. Como técnico, realmente la experiencia es fatal, digamos así, porque lo que uno aspira en este tipo de obras es tener una gran experiencia, no solamente en la construcción, sino y tampoco solamente en la operación, sino el éxito tener el éxito de haber construido una obra de esa magnitud con técnicos nacionales, haber recibido una transferencia de tecnología adecuada, nutrirnos de todo eso, pero lamentablemente lo que estamos teniendo es una obra con una serie de problemas desde el inicio, ¿no? Desde la contratación misma. Una obra con grandes problemas que a la final nos duele, ¿no? Porque el país no puede, pues, botar los recursos de esa manera.
y lamentablemente las soluciones que se están dando son las que tenemos y no hay otra alternativa de lo que tenemos. Yo diría por último que lo que el gobierno debería hacer es no recibir definitivamente la obra y entregar a la empresa china tal como está, indicando estos son los pendientes que usted tiene que resolver y colocando una supervisión adecuada con técnicos nacionales que se duelan del país y que puedan exigirle a la empresa china que se cumpla con reparar todos estos pendientes y que nos quede experiencia de no volver a hacer este tipo de contrataciones con este tipo de urgencias, si se quiere, o de financiamientos o de empresas estatales que no cumplen lo que el país necesita. Gracias, ingeniero Gabriel Secaire. Solo le va a preguntar una cuestión técnica al doctor Javier Palacios, técnico más vale constitucional y de derecho. ¿Es posible hacer eso de no recibir definitivamente y entregar a Power China, en este caso, que se haga cargo de la obra definitivamente, doctor? Mientras esté en curso el arbitraje internacional, no, porque hay una controversia. El Estado ecuatoriano tiene que zanjar primero esa controversia. De allí que entiendo que el de Power China y el de Sinohydro más bien están en el marco de este acuerdo que el Estado quiere mantener con la primera empresa. Bueno, muchísimas gracias. En verdad han aclarado un tema tan delicado como urgente, ¿no? Para nosotros siempre es urgente el tema de electricidad. Hagamos aquí la última pausa brevísima para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La mejor decisión para estar full conectado es Claro. Si buscas internet, Claro. Si quieres entretenimiento, Claro. Si quieres telefonía fija, Claro, por supuesto. Y teléfono móvil, de ley que ya tienes Claro. Todos los servicios y pagando menos. Hacerte full Claro es la mejor idea. Con Claro, todo se conecta. Aplican restricciones. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Javier Palacios? A la ministra de Energía. Cada vez se destapa la corrupción de SEDEC. Gabriel Secaire. Al país con los nuevos racionamientos de energía, aunque poco, pero hemos tenido. Germán Rodas. A la salud pública del país por la ausencia de alguien que dirija desde el Ministerio de Salud este tema. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Javier Palacios? A la misión Artemis II, que es un gran paso después de varios años. Gabriel Secaire. Al Papa. Germán Rodas. A la Liga y el Deportivo Cuenca ganaron de manera importante en los torneos internacionales. Gracias a los panelistas que han estado hoy en esta emisión especial de Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.